Bueno, pues muy buenas noches. Estamos con ustedes en este curso de Historia Sagrada. Somos sus amigos Javier y Rocío Hermoso. Y el Señor nos envió a compartir este curso, La Visión, que nos dejó un legado, un maestro de la palabra, el pastor Sergio León, que ya partió. Pero bueno, estamos aquí trabajando con el gusto de verles y estamos todavía en el libro de Génesis. Eh, en el libro de Génesis, que en hebreo es Bereshit, nosotros podemos ver unos aspectos muy curiosos que la gente que lee el libro de Génesis inmediatamente se pregunta. ¿Por qué Dios pone en su palabra uno o dos capítulos dedicados a la creación, siendo que la creación es maravillosa, ¿verdad? Es algo extensísimo, ¿verdad? Pero Dios nos da la información suficiente para que nosotros podamos activar la fe. El capítulo 3, bueno, ya lo vimos también, es la caída del hombre, la separación de el hombre de Dios a través de la desobediencia y el engaño de Satanás a Adán y a Eva. Entonces, bueno, y después de los siguientes capítulos de Génesis, que son muchos más, se dedica a la biografía y a la historia de los patriarcas de Israel. Esto es muy significativo. La gente dice, bueno, ¿por qué tan poquito para la creación de material escrito y por qué tan largo el material escrito sobre la biografía de los patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Bueno, creo que Dios, bendito sea el Señor, nos da la información suficiente que tengamos que tener para la vida. Y en las anécdotas y vidas biográficas de los patriarcas hay muchos ejemplos de que el Señor es claro, Él nunca encubre ni los aciertos ni los pecados, sino que pone como un ejemplo para que todos podamos aprender algo del comportamiento humano a través de la relación que tuvieron estos hombres de Dios, hombres y mujeres del Espíritu, ¿verdad? ¿Metiste a Maribel? Eh, ¿Metiste a Maribel Montalvo? sí, Perdón, ¿sí? Ajá. sí, búscale ahí. Sí. Ujú. Aquí, bueno, continúo con la clase. Entonces, si ustedes ven esta fotografía, es pues una nota histórica muy importante para nuestra clase de historia sagrada. Ustedes están viendo el edificio de la Cúpula Dorada, que suele llamarse popularmente la Mezquita de Omar. La Mezquita de Omar está ubicada en Monte Sión, en Israel. Nosotros estuvimos allí, pero en la parte de afuera, cuando fuimos a Israel, porque no les está permitido a las personas que no son musulmanes entrar allí. No pueden entrar ni judíos ni cristianos, a menos que tengan un permiso muy especial del gobierno para cuestiones, eh, pues vamos, históricas, arqueológicas, ¿no? Pero no, no se puede entrar. Hay fotos muy documentadas, muy hermosas de los interiores. Es un templo de un magno lujo, magno lujo. La Mezquita Dorada, si ustedes ven la cúpula de afuera, es de oro, realmente es oro, el metal oro, el gold, ¿no? El que se usa para los anillos de compromiso. Hay un califa que mandó poner en ese lugar planchas de oro, ¿verdad? Entonces, por eso también se llama la Jerusalén Dorada,
y en los atardeceres, los resplandores del sol, es un espectáculo hermoso poder ver la mezquita de Omar. Es en realidad la cúpula de la roca, ¿no? Es otra forma en como le llaman, el domo de la roca, y fue construida en el año 691, según tengo algún dato histórico. Siempre es bueno comparar la arqueología bíblica, por orden del califa Jabad Malik. En esos tiempos empieza el Mohammed o Mahoma su ministerio profético, ¿no? Dice que un ángel le dictó el Corán. Y bueno, pues hay un libro muy interesante del doctor Ayala que dice que Mahoma realmente es el falso profeta, porque imagínense desde el siglo VI hasta la fecha, con todo un gran movimiento de el Islam en el mundo, pues realmente hay mucha gente engañada, ¿no? Por esa aparición angelical y ese profeta. De hecho, ellos dicen, Alá es Dios y Mohammed su profeta, ¿no? Pero regreso al texto de la foto. La cúpula de la roca es el lugar exacto donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Adentro están las rocas donde se supone levantó el altar, ahí iba a degollarlo. Cuando escucha la voz de Dios, detén tu mano, Abraham, porque ahora sé que me amas y obedeces, ¿verdad? Y no me has negado a tu único, a tu hijo, ¿no? Y por orden celestial de un ángel, Abraham detiene la mano del sacrificio. Es algo muy trágico, ¿no? Que un hombre de Dios haya recibido ese llamado de subir al monte Moria. No es muy alto, realmente es una colina. Hoy día es una colina, pero de subir a esa colina para matar a su propio hijo, ¿no? En obediencia él lo hace. Entonces es una lección de la cual queda Abraham como un patriarca para tres grandes religiones del mundo. Son millones de personas que siguen estas tres grandes religiones y queda como patriarca en el cristianismo, nuestra fe, en el judaísmo, la fe de los judíos, y en el islam, la fe de los musulmanes. En los tres, Abraham es un gran patriarca. Por eso dicen, si tú quieres evangelizar a un judío, tendrás que llegarle por la vida de Abraham. Si quieres evangelizar a un musulmán, tendrás que llegarle Por Abraham. por Abraham, ¿no? Entonces, muy interesante, se encuentra sobre la gran roca sagrada del monte del templo, este gran templo, y es el área donde pues Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac en obediencia a Dios, pero en ese mismo monte, allí mismo, siglos más adelante, Salomón, el hijo de David, el rey Salomón, edificó el primer templo, el primero, ¿verdad? Entonces, es un lugar sumamente significativo, esta diapositiva de estudio, ¿verdad? El Monte Moria, el lugar de la prueba de Abraham y el sitio del antiguo templo de Jerusalén. Afuera de este templo, del otro lado, están los muros, el muro de los, llamado muro de los lamentos, le llamaron así los ingleses porque veían cómo se lamentaban los judíos porque se había destruido su templo, ¿no? Y ahí está la cúpula de la roca. Si ustedes conocen la talavera poblana, ¿cuántos conocen estos platos de talavera poblana?
es muy parecida el color azul, blanco, los verdes, los tonos. ¿Por qué razón? Porque los musulmanes ocuparon 8 siglos España. Según la historia, los musulmanes estuvieron ocupando 8 siglos y llevaron toda su artesanía y toda su ciencia, la arquitectura, la música, la medicina, las matemáticas, allá en Alhambra, ¿no? Y entonces en esos 8 siglos, eh, los españoles aprendieron el arte de fundir este tipo de mosaicos. Y cuando vienen a México, en la conquista de México, los frailes franciscanos, agustinos, enseñan a los indígenas a hacer la talavera, ¿no? Entonces hay un parecido ahí muy importante y ahí lo dejamos como una nota cultural. Pero regresamos al texto de ah, el cumplimiento de la promesa. Ahora sí estamos en materia. Aquí en el plano bíblico quizá no aparece el número, pero recuerdan que hubo una gran promesa. Aquí mi esposa fue a traer unos platos de talavera, ¿verdad? Ay, miren, es la talavera. Esta es una influencia morisca o del Islam, de la cultura árabe que llegó aquí a México, ¿verdad? Vean ustedes, está precioso. A ver, muéstrales esos vasos de Talavera, ¿verdad? A ver si me invitas un tecito. Son una obra de arte, realmente, culturalmente México tiene mucho, mucho que heredó de las culturas diversas. En cierta forma, eh, nuestro México está aquí. Bueno, después del breviario cultural siempre es bueno también tomar notas de la arqueología bíblica, ¿no? Por eso les presento de vez en cuando una nota. Amados del Señor, los quiero mucho y vamos a admitir aquí eh, a los hermanos que van llegando. Se desconecte el internet, yo creo. No me estaban diciendo que no tienen internet, que nada más están trabajando por datos, entonces lo saca el internet, porque Ah, ok, pregunté. ok. Ajá, sí. Voy a decir que sí, pues sí necesitan el internet. Bueno, vamos a Va. ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. Usted se puede imaginar un anciano de 95 años, ¿no? Que recibe la promesa, ¿verdad? De tener un hijo. Y una mujer también ya grande de edad, muy grande, 10 años menor que ella, de 85. Aunque yo siempre he pensado, ahí les va un dato, que Sara, a pesar de su edad, era bellísima, bellísima porque cuando entra Abraham a la tierra de Canaán, eh, le dice a ella, diles que eres mi hermana, porque Faraón te va a ver, te va a codiciar y te va a meter a su harem. Y ahí pues encontramos una mentira, ¿verdad? Dicen unos, es una mentira piadosa para salvar el pellejo de Abraham. Y sí, se la llevaron con Faraón. Y no solo con Faraón, sino con Abimelech, por segunda vez otro reyesuelo de las tierras de Canaán, eh, que pues eran hombres que si veían a una mujer bella y pues se les antojaba tenerla como parte de su harem, pues la secuestraban, ¿verdad? La pedían, se la llevaban, ¿no? Pero bueno, estamos hablando no de la edad de Sara, sino estamos hablando de un Dios que hace milagros, de un Dios que hace promesas. En las partes anteriores de nuestra, déjeme ver, ahí va Isaac con Abraham subiendo al monte Moria para el sacrificio, pero yo quería decirles esto, ¿no?
En esta diapositiva vemos la visita que recibe Abraham de los visitantes celestiales. Recuerde usted la clase anterior, estaba sentado a la puerta de su tienda cuando vio acercarse a tres visitantes. Uno de ellos era el Señor encarnado, o vamos a decir preencarnado. Sí, el Señor con dos ángeles, los dos ángeles se dedicaron a rescatar a Lot de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, pero el Señor le da a Abraham la promesa del nacimiento de su hijo Isaac. ¿Por qué se llama Isaac? Isaac significa risa, porque cuando el Señor le dice a Abraham, vas a tener un hijo, eh, vas a tener un hijo, ¿mande? O pardo. Ok. Eh, vas a tener un hijo. Sarita, que estaba ahí atrás de la tienda, vamos a decir, escuchando, le ganó la risa, ¿no? Le ganó la risa porque pues ya era una mujer de edad y entonces el Señor hace una pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Pues la respuesta obvia es, por supuesto que no. Dios es el creador del universo, ¿no? Entonces, bueno, cuando usted incluye en sus peticiones, puede poner esta ah, pregunta y decirle, Señor, ¿hay para ti alguna cosa difícil? Tú lo has dicho, ¿no? Entonces voy a adelantar, ¿verdad? Un poco. Los visitantes se van, el Señor también, después de negociar con Abraham. No logra Abraham convencer lo que hubiera 10 justos y llegamos aquí a la promesa de un hijo, ¿no? Dice Génesis 21:1, visitó Yahvé a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Sara era estéril. En Génesis 21:2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Tenemos un Dios que está presto a cumplir sus promesas para tu vida, por difíciles que sean. ¿Quién podía creer que Abraham tendría un hijo a los 100 años de edad y vivir criándolo hasta su adultez, ¿no? Sin embargo, hacer lo imposible, me atrevo a decir, es un oficio cotidiano de Dios. Es algo a lo que Dios se va a dedicar, a hacer lo imposible. Lo que es posible nos los deja a nosotros, pero lo imposible, entonces sí. Nuestros grandes problemas no parecerían tan imposibles si permitiéramos que Dios los manejara. ¿Cuántos quieren que Dios maneje sus problemas? Amén. Pues bueno, hacemos bien en entregárselos, ¿no? El caso es que vemos en la eh, imagen a dos ancianos con un niño sonriendo, trayendo una alegría, un gozo, un nuevo amanecer, ¿verdad? Qué lindo es eso que sintieron los corazones de ellos. Por eso es muy trágico cuando Dios le pide ese hijo en sacrificio. Y Abraham fue obediente. Ese hijo se llamó Isaac. Risa, 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 risa. Aquí tenemos a Isaac. Vamos a ver que crece Isaac y se vuelve un hombre muy próspero, porque trae la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios?
A mí me gusta mucho cuando encontramos que Isaac sembraba un grano y cosechaba 100. Gloria a Dios, vamos a hacerlo así con la promesa de Dios. Pero Isaac era alguien que cavaba pozos, que cavaba pozos. Era alguien que se dedicaba a buscar agua en el terreno y dice Génesis 26:12, sembró Isaac en aquella tierra y recogió aquel año 100 por 1. Ve qué nivel de bendición, de prosperidad Dios le da a sus siervos bajo la promesa. 100 por 1, pues le bendijo Yahvé. Qué maravilloso es. Yo en este momento suplico al Eterno que suelte la bendición sobre ustedes bajo esta cobertura de promesa de Isaac que le bendijo. Y quizá no sea 100 por 1, quizá sea a 30, a 60 o a 100 por 1, como dijo el Señor, ¿verdad? Dice Génesis 26:13 que Isaac fue engrandeciéndose y fue creciendo cada vez más hasta hacerse muy poderoso. Alguien diga muy poderoso, ¿verdad? Muy Isaac abrió los pozos que habían abierto los siervos de su padre en los días de Abraham. Ellos cavaban en el subsuelo, pues estaban los veneros de agua. Pero los filisteos eran sumamente envidiosos. ¿Cuántos están batallando con el espíritu de envidia? No la tuya propia, sino la de otras personas. La gente envidiosa Mucho. muchas veces es hipócrita. No te va a decir, te tengo envidia. Nunca te lo va a decir, ¿verdad? Pero si tú oras, le perdonas, te cubres con el amor de Jesucristo, le va a pasar lo que esos filisteos. Van a ver cómo Dios te sigue engrandeciendo, te sigue bendiciendo. Después de la muerte de Abraham, ¿verdad? Y le puso Isaac los nombres con que los había llamado su padre. Isaac era un hombre de mucha honra, ¿verdad? Rehobot es lugares amplios. En Sitna le llama a un pozo, le llama enemistad, porque pues se peleaban, como en Ezeque, ¿verdad? Por el agua, ¿no? Abrió pozos, prosperó y tuvo mucho, el hijo de Abraham, ¿no? Vamos a ver este pasaje, ¿no? Que Isaac tenía mucha hacienda de ovejas y bueyes, mucha servidumbre, y los filisteos llegaron a envidiarle. En Génesis 26, todos los pozos abiertos por los siervos de su padre, ¿no? Los cegaron los filisteos, los llenaban de piedras y para que no hubiera agua para ellos, o sea, ni siquiera para ellos mismos, ¿no? Los llenaban de tierra y una vez Abimelech le dijo a Isaac, vete de aquí mejor, porque has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. ¿Qué distinguía a Isaac? La bendición. Era un hombre bendito, un hombre bendecido, ¿verdad? Dios cumplió su promesa de bendecir a Isaac. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. Los vecinos filisteos comenzaron a sentir envidia. Ay, uno de los pecados capitales, ya que todo lo que Isaac hacía, todo lo hacía prosperar. Taparon sus pozos, trataron de deshacerse de él, ¿verdad? Y la envidia es una fuerza que puede despedazar naciones, ¿no? Ahí tienen la guerra reciente de Estados Unidos con Irak, Irán. Irán y anterior con Irak.
¿De dónde vienen las guerras? De vuestras envidias, ¿no? Cuando usted tenga envidia por alguien, trate de agradecerle a Dios la buena fortuna que tiene esa persona y se le va a ir quitando la envidia. Entonces, pues es mejor para no perder un amigo, un trabajo, hasta un cónyuge, un hijo, ¿no? Vamos a continuar. Ahí está Isaac con su esposa. ¿Cómo se llamaba su esposa, Rosy? Sara. Ah, no, de Isaac, Rebeca. Rebeca, Ajá. ¿no? Rebeca era pastora. Por eso tiene ahí una beca. Fíjese que hay una mención allí, dice, y Rebeca era pastora. O sea, tenía el oficio femenino de pastor. Así que le puedes decir a tu pastor, oye, ¿ya te diste cuenta que Rebeca, la mujer de Isaac, era Pastora. pastora? ¿Eh? Entonces, Dios permite que haya pastoras, ¿no? ¿O no? Bueno, ahí está un antecedente. Continuamos dando la gloria a Dios por este curso de historia sagrada. Pues resulta que Isaac y Rebeca tienen dos hijos, pues vamos a llamarle, no gemelos, algunos le llaman cuates, algunos, pero son dos hermanos que se llaman uno Esaú y otro Jacob. Son los hijos de Isaac y Rebeca, vean qué lindos están ahí, recién nacidos, la madre amorosísima, ¿verdad? Aquí hay un dato muy fuerte que cuando vimos hombres y mujeres del Espíritu, hicimos una pregunta al grupo, si Rebeca, cuando induce a su hijo Jacob a robar la bendición que originalmente le correspondía al primogénito. ¿Quién era el primogénito? Esaú. Hay un dato por ahí que antes de nacer, el bebé Jacob tomó el piecito, el calcañar de Esaú, y yo creo que lo tomó y se aferró a él. ¿Por qué? Porque lo jalaba, ¿no? Le decía, "Mm, no sales tú primero, primero yo, ¿verdad?" Jacob es un hombre que pelea las bendiciones, yo creo desde bebé, pero hablando de Rebeca, dice en Génesis 25-22, y los hijos luchaban dentro de ella. Una lucha de bebés dentro del vientre de su madre. Qué formidables cosas nos dice la Biblia, ¿verdad? A veces el padre se emociona porque el bebé está dando pataditas, pero Rebeca estaba asustada de la lucha que tenía dentro y dijo, si es así, ¿para qué viviré yo? Y entonces dice, fue pues a consultarse a Jehová. Salió Esaú, dice, salió el primero rojo, ha de haber sido pelirrojo, con todo él como el manto de pelo, llamaron su nombre Esaú, era velludo, y Jacob después salió su hermano agarrando con su mano el talón de Esaú, y su nombre fue Jacob. Y aquí encontramos dos hermanos, dos destinos, pero un solo propósito eternamente divino. Y llega el momento de la primogenitura. Quizá no aparecen todos estos datos, son añadidos que un servidor le ha puesto al curso para que usted pueda entender cosas profundas de la Biblia que el Señor nos va siempre revelando en su palabra. Dice Génesis 27, Jacob y la primogenitura, pues fue nada menos que Rebeca la que induce a su hijo Jacob
porque Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. ¿Cuántos saben que hay unas mamás, ¿cómo se llaman? Sobreprotectoras. Sobreprotectoras o de otra manera se me fue. El caso es de que ella le dijo, pues, quédate con la primogenitura, ¿no? Alcahuetas. Alcahuetas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos Hombres y Mujeres del Espíritu? Este maravilloso curso que trata sobre el carácter, hacíamos la pregunta, ¿qué piensas? ¿Rebeca fue alcahueta? Y llegamos a la conclusión que no, porque ella con la lucha de bebés que tenía, consultó a Jehová y en la consulta el Señor le dijo, ¿verdad? Eh, que el mayor servirá al menor. Entonces ella ya sabía dentro del plan eterno y lo induce a disfrazarse como su hermano Esaú y Jacob usó su astucia, ¿eh? Esa astucia que tenía de suplantador para recibir, ¿qué recibió? El derecho de primogenitura, la bendición de su padre en segundo, y en tercera, el lugar que era de Saúl. Seguramente Jacob había escuchado las bendiciones que venían sobre Abraham, de su abuelo, y luego las bendiciones de Isaac, ¿no? Y él dijo, yo quiero esas bendiciones. ¿Cuántos quieren bendiciones? Y entonces entra la presencia de su padre ciego, disfrazado, y Isaac bendijo a Jacob. Y en su ceguera no vio que era él, y le dio la primogenitura, y le dio la herencia, ¿verdad? Porque él tomó los vestidos de Esaú, su hermano mayor, se puso sobre sus manos, en su cuello, la piel de los cabritos. Vean, la astucia puede dar resultados inmediatos, pero Dios siempre va a tener sus propósitos eternos. El caso es de que Rebeca dice, bueno, su maldición caiga sobre mí cuando Jacob le dijo, oye, si mi papá se da cuenta y me maldice, y Rebeca dice, no, su maldición caiga sobre mí. Y sí, ¿qué creen que le pasó a Rebeca? Ya nunca más volvió a ver a su hijo. Es el tiempo de Rosy. ¿Qué nos dice esto en su papel? Pues qué bueno, o sea, siempre vamos a querer a los hijos por igual, pero pues también la mamá sabía que Dios tenía un propósito especial con Jacob, y vamos a decirlo así, que ella fue la facilitadora, porque ella veía seguramente el carácter de su hijo, ¿no? El carácter de su hijo era pues, que luchaba, que perseveraba para alcanzar pues la mejor bendición. Entonces, ella seguramente conocía que el hijo tenía una relación con Dios diferente a la de su hermano Esaú. Sí, Eh, porque sí, Saúl dejó la ujú, primogenitura por un por un... plato de lentejas, ¿no? Entonces, pues sí, todo eso ella lo vio y valoró y fue guiada por, pues ahora sí que por Dios, para poder impulsar, vamos a decirlo así, a su hijo Jacob a que recibiera la bendición de su padre y pues por ende la bendición de Dios. Vean ustedes qué tremenda y trágica historia. Eh, Saúl llega a reclamar, hey, ¿por qué le diste mi bendición?
No, es una bendición bien hermosa. Si tú puedes leer Génesis 27, se lo recomiendo. Dice Génesis 27, 27 en adelante. Jacob, a ver si lo lee. Sí. Bueno, quiero decirles que hay un libro que leí ya hace tiempo que se llama precisamente así, La bendición. Y los autores son, bueno, ahorita de momento no me acuerdo, pero este libro de la bendición habla de por qué el pueblo de Israel es un pueblo próspero, es un pueblo que, aunque ha estado en la diáspora por todo el mundo, sin embargo, pues han recibido la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque la han buscado. Ajá, el autor es Trent, Trent. Trent. Entonces, pues bueno, con esto nosotros podemos también retomar algunos aspectos de, como dice la palabra, bendecid y no maldigáis. Y también en ese libro yo leí que la bendición era, o sea, incluía un contacto físico, no sé si alcancen a ver aquí mi mano, ¿verdad? Que le estoy poniendo a Javier. También un contacto visual para decirle, pues bueno, las palabras de bendición con analogías también acerca de, pues bueno, del campo, de la bendición del fruto, en fin, ¿no? Entonces, esta bendición dice así. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces, los autores son Smalley, Smalley, y Trent, Y te- que hablan acerca de el poder de la bendición. Entonces, si tienen oportunidad de, pues no sé si al menos leer algunas de sus notas o de, porque a ver que ahora le ponemos y pues ya sale, ¿verdad? Algunas notas en internet. La verdad es que sí son bastante valiosas, sobre todo para quienes son padres, porque nos habla acerca del poder de la bendición. Y era tan importante que aquí podemos ver cómo pues se la peleaban, ¿verdad? Y aparte de todo, pues estos niños desde pequeños, o sea, estaban en el vientre de su madre peleando saber quién salía primero. Y de aquí viene el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Por qué? Porque Jacob llegó a ser Israel, el padre de las naciones y de Muy las bien, 12 Rosy. tribus. Ujú. Gracias, gracias. Mira qué bueno. El caso es de que Jacob sale huyendo. Él sale huyendo y llega a un lugar que se llama Betel. Ahora, ¿por qué sale huyendo? Pues para que no lo mate su hermano enojado, Esaú. Y cuando sale huyendo, bueno, Rebeca ya nunca más volvió a ver a Jacob. Ahí se cumplió eso que dijo, su maldición sea sobre mí. Pero aquí vemos la escalera celestial. Qué importante es una escalera al cielo en un sueño. Algunas personas me han dicho, yo he visto esa escalera, ¿verdad? Y dice que subían ángeles y bajaban de esa escalera en Génesis 28, 10 en adelante. ¿Verdad? Toma Jacob una piedra y la unge, ¿verdad? Con aceite después del sueño y llama a ese lugar Betel. Dice, ay, este lugar es muy especial, ¿verdad? Jacob tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra, ¿eh? Y en el extremo superior alcanzaba hasta el cielo, hasta el trono de Dios. Y aquí los ángeles subían y bajaban por ella. A ver si en el momento de la disertación alguien me puede decir por qué bajaban los ángeles y qué traían a la tierra. Y otra pregunta, ¿por qué subían los ángeles y qué llevaban hacia el cielo? ¿Vale? Y
He aquí el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y le dice Dios, mira qué hermosas bendiciones, qué sueño. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Aquí encontramos a un Dios con propósito que es el mismo ayer, hoy, por los siglos y que tiene un pueblo en el cual cumplir su propósito, tiene hijos y hijas aquí presentes en este grupo, con los cuales Él va a cumplir su propósito y no te va a Amén. dejar, ¿verdad? Pero dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ay, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Dice, cuán terrible, cuán imponente es este lugar. Imagínate el sueño que tuvo. Y le dice, esto no es más que casa de Dios. Y esta es una puerta al cielo. Y agarró la piedra donde se había acostado y la ungió y llamó el lugar Betel. En hebreo significa casa, el Dios, Señor. Bueno, el caso es que Dios le prometió que donde quiera que fuera, le bendeciría. Hizo voto, ¿eh? Jacob hizo voto. Él le dijo, si tú vas conmigo, me vistes, me calzas, me das techo y yo apartaré el diezmo para ti. Otra vez encontramos esa misma ley del diezmo que Abraham le dio a Melquisedec, ¿no? Ellos sabían, y conste que todavía no había nacido Leví, ¿eh? Entonces aquí el diezmo era, ¿verdad? Parte especial para entregar a alguien. A alguien tenía que dar, al mentor, a alguien. Y entonces hace el voto y se va, y Dios lo cuidó. Es más, le dio esposa. ¿Qué digo esposa? Le dio dos esposas. ¿Y qué digo esposas? Le dio Dos de un hijos. par de concubinas, andaba con cuatro señoras, ¿cómo le hacía? Bueno, en ese entonces se permitía, ¿verdad? Digo, se estaba repoblando la tierra y aún no había la ley mosaica, ¿verdad? No vayan ustedes a a decir, ay, si Salomón lo hizo, yo también. No, hermanos. Vamos, el matrimonio es sagrado. De hecho, ya vimos que la primera institución que Dios funda es la La familia, familia. ¿verdad? Cuando regresa Jacob, vean ahora sí en su plano bíblico, el punto 31, la lucha, la lucha. Le voy a pedir a mi hermana Delfina Mendoza si tiene la bondad de leer Génesis 32:28 que está allí en la diapositiva donde Jacob lucha con el ángel del Señor. No se oye, ¿eh? Sí, es que ya abrí el micrófono. 32:28, ¿verdad? Y treinta y el dos varón veintiocho le la que está en la dijo, diapositiva, hermanita, sí. Ujú. ujú, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios. ¿Alguien ha luchado con Dios?
Aquí la Buena cosa es pregunta. vencer, ¿eh? Buena pregunta. Eh, Bueno, el hijo de Isaac, Jacob, lucha con un ángel, representando al pueblo de Israel, ¿verdad? Subirán guerras, pero junto a ellas Dios estará siempre, ¿verdad? En Génesis 32:28 hay una transformación, hay un cambio, tenemos un Dios que transforma, tenemos un Dios que cambia vidas, cambia carácter. Le dice Dios a Jacob, no se dirá más tu nombre Jacob, Que significaba suplantador. sino Israel, Ujú. que significa El que lucha con Dios y prevalece. el que lucha con Dios y vence y prevalece, ¿no? Hermanos, estamos en un momento de transformación espiritual profunda, pero Jacob era un aferrado, ¿verdad? Le dice, no te suelto, no te dejaré si no me bendices. Es cuando tú te metes en oración y dices, no te suelto, no te dejo si no me bendices. Tuvo una transformación no solamente de cambio de nombre, ¿eh? El ángel le dice, le puso un manotazo en la cadera. ¿Y qué creen que pasó? A partir de allí salió cojo, rengueando. No solo es un cambio de nombre, es un cambio de identidad. Después de una noche de lucha, fue una noche de quebrantamiento porque pues salió rengueando, ¿verdad? Y de dependencia. Ahí Dios sella su destino con una nueva naturaleza, Una un nueva nuevo. identidad, un cambio de identidad. Ujú. Entonces, esto nos recuerda, hermanos, que las crisis y los momentos intensos que llegamos a tener con Dios no nos destruyen, hermano. Solamente nos redefinen. Dios te va a redefinir, ¿verdad? Te va a decir, para esto te quiero a ti. Proféticamente significa aquellos que perseveran y perseveran en la presencia de Dios, aunque salgan heridos. Muchos, quieren pétalos de rosa y miel sobre hojuelas, y a veces no es así con Dios. Saldrán marcados con una nueva autoridad espiritual y un llamado. Pues ahí Jacob salió marcado, ¿verdad? Ya le decían algo así como está cojeando, cojo, rengo, pero él sabía que fue de un encuentro que tuvo con Dios. Dios que transforma vidas. Eh, Nos están dando ya las 9. Yo creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Le vamos a pedir a José Luis Perales que nos dé un bocadito. Se ve bien sabroso lo que está comiendo. Bueno, vamos a la parte de el grupo, ¿verdad? Gracias a Dios por esta clase. Hoy nos dedicamos a ver a Isaac y a Jacob, dos grandes patriarcas, ¿verdad? Y dale el récord. Pausa. ¿Era pausa o...?